Bueno, aquí tenemos, como dije, al politólogo Harry Brown. Hacen una encuesta CIEPS, que es el Centro Internacional de Estudios Públicos Políticos y Sociales. Políticos y sociales. Y él está compartiendo con nosotros los resultados, unos resultados realmente que son bastante similares a la realidad que se ve en Panamá. Pero Rubén hablaba de la materia prima, o sea, ¿quién prepara al preparador? O sea, ¿cuán preparados están los maestros para enseñar adecuadamente a nuestros hijos? Esa era... Sí, claro, y déjame decir algo rapidito para quienes se preguntan dónde conseguir la encuesta. Está en la página web del CIEPS, en cieps.org.pa. Ahí está el informe de la encuesta. Y lo que dices, Guillermo Antonio, sobre quién prepara al preparador, creo que me da pie para hablar de la segunda pregunta. Ya que le preguntamos a la población los problemas de la educación, el principal problema de la educación, luego les preguntamos cuál sería la principal solución al problema del sistema educativo. Las respuestas son bastante parecidas. La más elegida, por 22.8% de las personas encuestadas, fue que la principal solución sería un plan educativo más allá de 5 años. La segunda opción más elegida, 19.7, no hay mucha distancia, es la capacitación docente, que era elegido como el primer problema. Ahí se intercambian el primero y el segundo. 16.1 eligió mejorar el contenido científico y pedagógico. 15.9 equiparar y mejorar la infraestructura. Y 14.1 implicar a la familia en la educación. Y 10% aumentar el presupuesto de inversión. En ambas preguntas, las personas que no respondieron fueron solamente de 1.5%. O sea, todo el mundo tiene una opinión sobre la educación. Eso es muy interesante. Pero esta elección de tener un plan educativo más allá de 5 años también es muy revelador. Yo creo que nos ayuda a incorporar el problema con los docentes en la necesidad de ese plan educativo. La población es bastante consciente de que los problemas de la educación panameña no se van a resolver en 5 años, ni en 10, ni en 15, probablemente en 20. O sea, se van a necesitar un esfuerzo de largo aliento para solucionar los problemas de la educación, y eso es lo que la población está diciendo. Luego está la capacitación docente, como les dije, mejorar los contenidos, y entre los últimos, también es muy curioso, y este es un tema muy importante, está aumentar la inversión. Yo creo que la población también es consciente de que la educación, mejorar estos problemas, necesitan dinero, pero están diciendo que antes de hacer esa inversión necesitamos tener ese plan para saber dónde vamos a poner el dinero. Y un plan a largo plazo, o sea, lo que hay que poner coto a esto es muy fácil. Lo resumo de esta manera. Más que todo por mezquindad política. Cada gobierno ha ido cambiando lo que hizo el anterior, en una u otra forma. Entonces lo que hay que hacer aquí es un plan no quinquenal, sino a más largo plazo. Es un compromiso que tienen que hacer todas las élites del país, no solamente las élites políticas, sino también las élites económicas. De la misma manera que con los diálogos políticos que ha habido en Panamá, nos hemos puesto de acuerdo en qué hacer con el canal, y en general han sido los únicos diálogos políticos que han sido respetados en el país, que ha habido más de 20. Los que han sido respetados han sido los del canal. La población lo que le está pidiendo a nuestras élites políticas y económicas es también necesitamos un acuerdo para solucionar los problemas de la educación. Y hay una especie de consenso. Cuando uno ve los resultados por provincia de esta pregunta, todas las provincias, excepto Panamá Oeste, eligieron como principal solución ese plan que vaya más allá de 5 años. Y lo interesante de todo esto es que ya tenemos esa herramienta, ese acuerdo, en buena medida ya lo tenemos, es eso que conocemos como el Compromiso Nacional por la Educación, que se firmó en el 2017. Yo he sido bastante crítico con la herramienta de los diálogos, pero creo que la respuesta a esta pregunta nos legitima ese Compromiso Nacional por la Educación, porque se hizo lo que la gente, ahora lo sabemos, gracias a la encuesta, se hizo lo que la gente está pidiendo, un acuerdo nacional. El problema, allá hay 8 sectores, están los maestros, están los empresarios, están los obreros, está el Ministerio de Educación, estaban los estudiantes, son 8 sectores, pero el sector que faltó allí en ese Compromiso Nacional por la Educación fueron los partidos políticos, que es precisamente quienes van a tener que aplicar eso muy probablemente, si no ganar un candidato independiente, por libre postulación en las próximas elecciones. Ellos, pienso yo, debieron haber sido parte de ese pacto. Afortunadamente, el actual gobierno, en su plan estratégico general,
incluyó los acuerdos del Compromiso Nacional por la Educación. Y dijo que el plan estrella del gobierno... Ojo, eso es importante. Si ellos no fueron parte del pacto, uno podría esperar con cierta legitimidad que digan, mira, es que yo ni siquiera discutí esto y no fui parte del pacto, porque en el próximo gobierno lo voy a respetar. Ahora, Harry, hay experiencias positivas que se han dado en el tema educativo, porque mucha gente, las escuelas privadas a veces que becan a muchachos humildes para llevarlos a una escuela privada. Pero ahora hay otro fenómeno, digamos, hay una escuela primaria en Curundú, que es un modelo de escuela, y está en el barrio... Fe de Alegría. Sí, ahí está, pero la tienen con aire acondicionado, encerrada. Uno de los problemas que tuvo esa escuela es que venían muchachos de afuera a estudiar allí, porque tenían Fuera de Curundú, ¿estás hablando? Fuera de Curundú. Y entonces las monjitas que están a cargo del proceso dijeron, no, estamos dañando el sistema, porque es que tiene que venir un muchacho de Arraiján aquí si esto es para la gente de Curundú. El grupo BERD, que es un grupo económico poderoso aquí, hizo un proyecto en Tocumen y lo hizo por televisión, los niños hablando inglés. Entonces, que se ve que no es que hay que llevar a los niños a las escuelas, sino mejorar las escuelas en los propios barrios. Yo cito como ejemplo estas dos experiencias. Eso que dices, yo creo me ayuda a presentar la siguiente pregunta, y me has hecho recordar, más allá de 40 años atrás, has mencionado Curundú, no sé si estamos hablando de la misma escuela. Sí, la escuela. Sí. La escuela Fe de Alegría en Curundú. Mi mamá fue maestra allí por casi 20 años, mi maestra favorita. Saludos a mi mamá, que seguramente ella escucha Infoanálisis. Saludos. ¿Cómo se llama su madre? ¿Cómo se llama? Elsa Araúz. Doña Elsa, mi respeto aquí a nombre del equipo de Infoanálisis. Gracias por escucharnos. Gracias, Guillermo Antonio. Entonces, la tercera pregunta que hacíamos en esa línea es, ¿qué opinión, ya que hablabas de la educación pública, de la educación privada en los barrios, le preguntábamos a la población, ¿qué opinión tiene de la educación pública en Panamá? ¿No? Que sabemos, intuimos que hay problemas, y la encuesta yo creo que nos ayuda a confirmarlos. El 41% de la población piensa que la educación pública en Panamá es mala. Yo creo 41%. 41%, casi la mitad. Yo creo que eso no es una sorpresa que la gente piense eso. Y el 30... ahí están opinando los que tienen hijos en las escuelas privadas. No, mira, eso voy. Esa es la siguiente pregunta. Eso voy. Eso voy. Te sorprenderá la siguiente pregunta. Sí, a partir de la siguiente pregunta, esto se pone real. Los hallazgos... Aquí esta es la dura, sí. La que sigue. 34.8% dijeron que depende del centro educativo. En los públicos, ¿no? Depende del centro educativo. Ese 34.8% nos está diciendo, lo que comentabas al inicio, hay escuelas públicas buenas y otras malas, digamos. Sí. No todas son absolutamente malas. Y el 23% dicen que la educación pública es buena. Esto no lo dice la encuesta, pero yo sospecho que mucha gente valora el acceso. O sea, la educación pública realmente, el principal valor de la educación pública en Panamá, sospecho, sin ser experto, es poder acceder a ellas por un asunto de costos. Eso es lo que dice la pregunta sobre la educación pública. Ya sabemos, la mayoría, 41.1% dice que es mala. Le hicimos la misma pregunta a la población sobre la educación privada. ¿Qué opinión tiene de la educación privada en Panamá? 51.2% dijo que depende del centro educativo. O sea, el mito de que la educación privada es buena y la pública es mala, la población nos está diciendo que eso no es tanto así, sino que depende. Hay escuelas privadas que son buenas y hay escuelas privadas que son malas. Pero según la pregunta se hizo en general. En general, esa la hicimos en general, pero luego la cruzamos con otras cosas y se los voy a contar. El 36.1% dijo que es buena y solamente el 9.1% dijo que es mala. Lo que hicimos aquí, que nos dio unos resultados interesantes, fue cruzar esta respuesta sobre la educación privada como buena, la cruzamos con dos preguntas más. A la población también les preguntamos, ¿usted en qué escuela estudió? ¿Estudió en privada? ¿Estudió en pública? ¿O estudió en ambas? Y también les preguntamos, ¿sus hijos
en qué escuela estudian, en privadas, en públicas o en ambas. Y aquí lo que descubrimos fue lo siguiente. La población que ha estudiado en ambos centros educativos, en privados y en públicos, o que tiene a sus hijos, los ha tenido en escuelas privadas y públicas, mayoritariamente el 42.4% y el 37.9% dijeron que la educación privada es buena. Eso quiere decir que ellos son capaces de hacer la comparación, porque conocen ambos, por experiencia propia o por experiencia de sus hijos. Y ahí las escuelas privadas salen mejor comparativamente que las públicas. Pero la población que solamente tiene experiencia privada por sus estudios o por los estudios de sus hijos es la más crítica con la educación privada. Ellos, solamente 31.3% dijeron que eran buenas, los que tienen a sus hijos en escuelas privadas, y el 29.6% de los que estudiaron en escuelas privadas dicen que es buena. Pero ¿sabe qué, señor Brown? Hay algo importante. Si nosotros vemos ambos resultados, en cuanto a la educación pública en Panamá, si la vemos en una forma mucho más abierta, entre es mala, que da el 41% en la pública, en la privada, es mala, es el 9.1%. Sí. Pero cuando vemos los resultados de que es buena, en la de los sector público es 23% versus un 36% en las escuelas privadas. O sea, hay un trecho ahí de por medio largo, ¿no? Sí, hay una diferencia importante, pero cuando cruzamos esas respuestas por la experiencia educativa de los encuestados, nos damos cuenta que la valoración positiva que se hace de las escuelas privadas es por la comparación con las escuelas públicas. O sea, comparativamente sí, en general, la educación privada es mejor, pero cuando vemos solamente las escuelas privadas, quienes las conocen bien, obviamente quienes están en una escuela pública no conocen la educación privada, solamente en escuelas públicas, pero quienes conocen bien la educación privada y lo tienen como única experiencia, también son muy críticos con la educación privada. Pero fíjate que el problema es general. En la privada, cuando hablamos del centro educativo, si la comparamos en materia de las escuelas privadas, el 51% menciona al centro educativo. Y en las escuelas públicas están hablando del centro educativo 38%. El 51% dice que depende. Que depende, por eso, ¿no? O sea, quiere decir que incluso dentro de las mismas escuelas privadas hay inequidades. O sea, hay inequidad entre la educación pública y la privada, pero dentro de las privadas tampoco todas son iguales. Hay algo, y eso, digamos que lo intuimos, lo sabíamos. Hay algunas que son bastante modestas, por decirlo de manera elegante. Hay otras escuelas privadas en las que normalmente hay que pagar muchísimo dinero, que tienen quizás un nivel de instrucción muy superior a las otras. Entonces hay varios tipos de escuelas privadas, por lo menos eso es lo que nos ha dicho la población a través de esta encuesta del CIEPS. Bueno, vamos a corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.